Óyeme, hoy es día no laborable y fue necesario que un distinguido ciudadano en una motocicleta con un letrero y un megáfono explicara el decreto. Yo quisiera que tú oigas eso. No, ojalá si no lo pudieran poner, pero realmente hubo mucha incredulidad en cuanto a lo que fue. Mire, cada quien, usted puede hacer hasta un sondeo de cómo a la gente le fue cayendo la noticia, porque ya... La credulidad primero. Primero, sí, ok. Lo primero que la gente pensó que era una noticia falsa, estaba demasiado cerca del Día de los Inocentes. Y uno dice, cónchale, ¿cómo va a ser? ¿Están relajando con eso? En el caso particular nuestro, nos enteramos incluso ya en un momento en que había pasado el horario laboral habitual. Es decir, la gente que, eso se dio a conocer en un momento en que ya la gente que salía del trabajo el viernes a las 5 de la tarde, estaba en su casa. Sí, era las 6. Y ahí fue como a las 6 y pico que la gente dice, oh, pero bueno, entonces inmediatamente comienza la llamadera, señor, el lunes yo no voy. Bien, vamos a oír esto de Anderson Humor. Atención, pico suave, pueden seguir bebiendo sin preocupación porque el presidente decretó que el lunes no se trabaja. Ese decreto solamente es para la gente de trabajo. Nosotros los vagos y los mantenidos seguimos esperando nuestro decreto presidencial. Mientras tanto, vamos a beber romo del que otro compre. Muchas gracias. Sí, pues, señores. Sí, porque es para la gente de trabajo. O sea, usted se encuentra con eso. Yo creo que señores, ameritó, señores, esa información del día de hoy no laborable ameritó hasta la intervención de Antoliano Peralta en las redes sociales para confirmar que el decreto era auténtico. Era auténtico. Sí, era porque la gente no lo podía creer y cuando uno lo ve en medios que... Hay un medio, si usted lo ve en un medio, uno dice, ese metió la pata y dio a conocer una noticia falsa, pero cuando usted ve que todito lo publicaron, uno dice, pero bueno, parece que es verdad que sí. Pero lo publicó el Listín Diario. Yo pienso que ahí faltó un poco de planificación, se pudo haber hecho con más tiempo eso para ordenar las cosas que se supone que había que hacer hoy, porque hoy, que era un día laborable. Sí. El que rentó una villa de un día para otro va a tener que pasarse un día adicional en su casa. Porque Regresar. Tiene que regresar. Bueno, que era una de las partes de los articulados del decreto. Más piensa en función de él. Sí. Se me acusa injustamente de eso. No, porque tú sabes que tú hubieras contratado por 3 días. Sí. ¿Verdad? En vez de 2. No, es que es muy bueno librarse del asunto de tener que estar corriendo, porque un viaje si usted hace una salida de su casa por 48 horas, 24 prácticamente son para pensar en logística y transporte. Como dice Melvin, quizás el objetivo de la hora era ese. Ya tú tienes contratado tu Airbnb o lo que fuere, por 2 días, no por 3. Ya no podía ser para atrás. Entonces quizás, como el decreto decía, hablaba de los tapones, pero va a haber muchos tapones en otras cosas ahora. En parte operacional, de la banca, de los barcos, de la justicia. Ahí eso crearía un tapón. Y lógicamente los empleados están contentos con eso. Nosotros estamos trabajando aquí, hoy para nosotros es día de trabajo todos los días. Claro. Pero los trabajadores están felices sin ver las particularidades que implica todo esto, el engranaje de cosas. Tú sabes que para los días en que se hacen huelgas, antes cuando se hacía una huelga se calculaba con posterioridad o por el gobierno o por algún gremio empresarial cuánto se había dejado de producir en esa jornada. Yo creo que también en esta ocasión podríamos calcular cuánto deja de producir el país en un día no laborable. Mira, Carlos, hay tantas cosas. Oiga esto, doctor. Yo le recordaba a unos amigos el domingo, creo que fue, el sábado, sobre un tema, doctor. Cuando nosotros viajábamos en la guagua en la ruta 5, que era la metro, ¿te acuerdas? La ruta 5, sí, la interna. Íbamos bajando por la Leopoldo Navarro, antes de llegar al Palacio, estamos hablando de 7:50 y tanto de la mañana, y alguien voceaba en la guagua, y me disculpan los amigos televidentes, chofer, avanza que van a tocar el maldito himno, para que la guagua cruzara y se fuera. Sí. Porque tú fíjate lo que es el himno nacional. Sí. Alguien decía,
ese maldito himno lo van a tocar porque entonces va a parar la guagua y yo tengo que llegar temprano. Para que tú veas cómo la gente sin conciencia habla sobre temas que son tan trascendentales. Que supedita el patriotismo a sus intereses, Claro, definitivamente. personales. Sí, que por cierto, ahora que tú mencionas esa bajadita por ahí, yo creo que ya que mataron a Bin Laden y ya que la cosa está tranquila, que por favor que los americanos que nos devuelvan el murito, el pedacito de calle que se hacen tapón ahí entre el Banco Central y la casa del embajador, porque ya yo creo que no lo quitaron ya. no, eso no lo han quitado. Eso Que no. eso no. ¿El qué? El El murito. muro de la Baja por la Leopoldo Navarro, que ya que no hay amenazas terroristas así como antes. Yo creo que lo quitaron. que vuelvan Pero a el muro no lo han quitado. que puedan Eso está igualito. Está igualito. Porque es que hay una cosa que sí. le da vergüenza. No, es que la embajada, Está ahí todavía como la todo. casa del embajador, está ahí todavía. Ahí donde- vive el donde embajador. salen los- Pero no tenemos ni embajador. No, pero ahí vive el que... Coño, pero la verdad es que tú... nunca hemos tenido un embajador tan efectivo como el de ahora. El tipo más activo. Sí. Oh, tú estás loco. hay otras cosas, ¿verdad? Pero Bueno, Ni siquiera va los Martin, ni el que tumbó a Juan Bosch, nada de esa vaina. Este es el hombre que más metió la cuchara en todo. Ese es el jefe de este país. Ese muro lo tienen ahí para que no lo paparacen. Donna Rina era muy buena, doctor Donna Rina. Yo vi, sí, todos han sido buenos. Pero este, para los fines de Estados Unidos, es el más efectivo. Ok. Yo vi construir ese muro. Ese muro, ¿cómo se llama? Las jardineras. Sí. Tienen varilla de 1 y de 2 pulgadas. Yo nunca había visto una varilla de ese grueso. Sí. Sí, porque Ahí eso podían coger un tanque y tirárselo al embajador. Y tenían No que pasaba parece nada. sí, pero eso es. Pero yo Ahora, digo, lo que sí ya no está es donde estaba la embajada, el Estados Unidos se lo vendió al BID. Sí. 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 Donde estaba la agreduría militar, hay algo extraño ahí. Y donde estaba unos apartamentos, ahí está un departamento de salud pública. No, el Servicio Nacional de Salud. ¿Eh? El SNS. El servicio, exacto. Ahí estaba USAID. ¿Eh? Ahí estuvo USAID. Sí, USAID. sí, pero ya están desde el 11 de septiembre, la mitad de la Leopoldo Navarro cogida por ese pedacito. Sí, ya pero deberían quitarlo. alguien me escribió, doctor, y creo que fue un amigo de Colombia, un amigo de Colombia dominicano, diciéndole, dígale al doctor que nosotros recomendamos que ya que se hizo una casa presidencial en Santiago, que por qué no se hace una casa presidencial en Santo Domingo. Y siempre la idea ocurrió cuando la embajada norteamericana se iba para la República de Colombia, que ese era el ideal, ese local ahí, que se usaba con Trujillo, doctor, y usted dirá más que yo, Mire, una tomar en vista. cuenta esa área para que sea la casa presidencial. Mira, ahí está. Doctor, mire, ahí eso está, es lo que la tú estás varilla, diciendo, doctor. es un Que documento nosotros lo histórico, teníamos. doctor. La Yo varilla. tenía ese video. La construcción De los muros. de esas jardineras que Míralo ahí. que en realidad son muros de contención contra coche bomba prácticamente, son esas jardineras que están ahí. Pero en la yo, República de yo, Navarra. yo voy a pasar por ahí ahorita, pero yo pensaba que No, la eso- parte que Esa limitación tranca que una, pusieron, que tranca una villa, que le anula un carril. Sí. sí, exacto, un carril, pensé que lo habían quitado. Además de eso, después trancaron un carril. Sí, sí, porque exacto, Eso está en la acera. eso está en la acera. En la zona verde. Después quitaron el carril para evitar cosas. Frente al Banco Central. Frente al Banco Central. Pero eso, doctor, no sé, esa idea, ya bueno, lo compró el BID, pero eso pudo haber sido la casa presidencial del Mira, presidente de tú la República sabes que Dominicana. Lo que pasa es antiguamente... lo siguiente. Hay una casa presidencial en Juan Dolio. Sí, sí, exacto. Y segundo, Esa es de y esparcimiento segundo, el tercer piso del Palacio. de Palacio es una casa, Sí, sí, un ahí está. apartamento La presidencial. alcoba presidencial. Sí. Sí, ahí se puede. El palacio está diseñado para que el presidente pueda vivir ahí. Incluso el palacio, hay un salón que antes era un cine, uno de los salones de reuniones que durante mucho tiempo fue usado como almacén, pero después, pero originalmente era el cine del palacio. El palacio tiene dispensario, barbería, tiene todo lo necesario para vivir. todo, Es sí. como palacio, así, realmente todo eso. ¿Trujillo vivió ahí, doctor? ¿Trujillo vivió ahí? No. No, ¿tú sabes qué casa fue? ¿Cuál era la casa? Durante un tiempo fue la casa de los presidentes aquí, pero estamos hablando del siglo XIX.
la casa, lo que le dicen la Casa del Sacramento, está frente a lo que es el arzobispado. Es decir, catedral, arzobispado, la casa del cardenal, la casa del obispo y la casa del frente. Ahí. Esa hoy día es el arzobispado. Ajá, Sí. la casa, pero que durante un tiempo esa era una casa que el que fuera presidente de la República le tocaba vivir ahí. Y en algunos países todavía existe la casa presidencial, pero quizás por el crecimiento urbano son casas que han terminado, que son de los tiempos en que no existía el automóvil, no tenían espacio para parqueo ni nada de eso, ya esos son casas que han quedado inoperantes por cuestiones de logística y de seguridad. Y la casa de Juan Dolio, usted dice, doctor. Está ahí. Yo sé que está ahí. ¿Sabes cuál Está era una casa pero, presidencial? Pero los La cual- presidentes lo usan muy poco, doctor. El presidente Abinader creo que no ha ido ni una vez, según vi un reportaje hace unos días. No, Pero Quien más usaba eso era Guzmán. Antonio Guzmán, claro. no, mire, Hipólito la usó mucho también, sí. pero para ciertas Actividades. invitados, no, ciertos invitados. Por ejemplo, él tuvo ahí a Torrijos, el hijo Martín. A Martín, ok. mire, señores, una vez, antes de ser periodista inclusive, yo, hay que recordar también que donde está el Acuario Nacional era una casa presidencial. Donde el acuario- Donde está el Acuario era una casa y que Guzmán la usaba mucho. Y que inclusive en una ocasión, a veces uno se ejercitaba por ahí, muchos años atrás. Y una vez yo me encontré con un señor de ahí, de Los Mameyes, que él me estuvo diciendo que, bueno, hay que reconocer, primero hay que ubicarse en la época. En un momento en que no todo el mundo tenía un televisor en su casa. No, había gente que no sabía quién era el presidente de la República o no conocía su cara. Un señor que me dijo a mí que él estaba trabajando en una acera y contenes de la Avenida España y que un día un señor lo invitó a una casa que está donde está el acuario a que comieran y tomaran agua porque estaban trabajando. No sabía quién era. Era el presidente Guzmán. Ya. ¿Y usted sabe por qué yo creo que le doy credibilidad? O sea, él se enteró después de que ese era el presidente Guzmán. ¿Y por qué yo le doy credibilidad a ese relato? Porque me dijo, ese señor está muerto ya, ¿verdad? Sí. Ese señor olía a ron y tenía un cabestrillo. ¿Usted se acuerda que Guzmán Sí, tenía se cayó una vez. durante un tiempo tuvo que guardar reposo? Sí, porque se cayó una vez Sí. en la fragata. Y yo, Mira, esta casa tiene una historia. Todo el mundo sabe que la Biblia dice que el pueblo de Dios era Israel, ¿verdad? Pues a veces algunas personas lo han puesto en duda. Pues mira lo que pasó. Cuando Trujillo le dio cabida a los judíos que andaban al garete por ahí, que no los recibieron en Perú y el barco lo trajeron para acá. Fue la primera migración que llegó a Sosúa. Le dio oportunidad de que buscaran un lugar. Y ese lugar, ellos lo buscaron y nosotros queremos ese sitio. Primero, no había conflicto. Y en ese sitio, en el tiempo pasado el tiempo, fue un sitio que se destacó en turismo, en ganadería y en industria, de la visión que ellos tuvieron. sí, Sosúa. Pero ahí en la Avenida España, esa casa que tú dices, que fue una casa presidencial, esa casa era de un judío que yo conocí que se llamaba Tommy. Tommy era el dueño de la Regia y Mella. Y fue durante un tiempo, creo que fue cónsul de Israel. Sí. Sí, ¿Tú oyes? sí. Y Tommy hizo esa casa y en el tiempo resultó una casa presidencial. Y después se convirtió en el Acuario Nacional. Sí, todavía queda parte de los cimientos de lo que era la casa original ahí. Para que tú veas lo que es la visión del judío. Tú no le puedes negar su condición. Doctor, ¿y cuándo Cierto. murió Tommy? Yo voy a No hacer- yo- sé. le voy a hacer la pregunta por qué le hago la pregunta, doctor.
porque yo conocí muy bien la Regia y Mella y yo inclusive fui ahí. Porque, espérate, había dos. Había la Regia y Mella, había la Reina. No, yo sé. Pero espérate. Los dos eran de judíos. La Reina es de doña Regina, una señora judía que es, creo que es la mamá de la mujer que sabe mucho de VIH, de una laboratorista, que es a su vez la mamá del dueño, del anunciante nuestro y amigo querido, que tiene la colchonería más famosa de aquí, la Reina. La Reina, El del colchón postormédico de la Reina. Sí. Esa es las dos familias que eran dueños de las dos mueblerías de la Avenida Mella. Sí, la Regia y Lo que Mella. pasa Ay, pero es sí, todavía que hay- la de Tommy, no la de Strauss, la de Pillow Top. Sí, el ortopédico de la Reina. Ellos La Reina. tenían una sucursal en la Duarte. Son apellidos Kenny. Sí, Kenny. Se escribe Kenny, sí. Kenny, eso es. El abuelo de él se llamaba Egon Koenig, una estrella, una persona fabulosa, amigo mío. Sí. Egon Koenig. Hicieron la oficina principal estaba en la FE. Exacto. Sánchez La Fe. Y están ahí, Están que ahí. se camó el otro día, estaba ahí detrás Sí. de la Fiat, por Sí. ahí. Sí. No, yo De la realmente clínica fui. Alcántara. Yo realmente cuando estuve trabajando en Earth and Earth como auditor, Hiciste una auditoría. hicimos una auditoría varios años ahí. Y conozco el proceso qué de los colchones. Pero en la Regia y Mella, doctor, que era una tienda de electrodomésticos y todo eso. Al lado de la muebles. farmacia Velardo. Claro, pero ahí yo tenía un amigo, doctor, que estudiamos los 5 años juntos en la Universidad Nacional Puertorriqueña. Se llama Alberto Rojas Cordero. Me acuerdo como ahora, un amigo mayor que yo, no sé cuántos años debe tener ahora, y no sé si está vivo, ojalá que esté vivo. Alberto Rojas Cordero era el financiero, el contador de la Regia y Mella, y yo iba ahí, inclusive tomé prestado, compré artículos ahí, Sí. a crédito. Ven acá, Terrero. En esos años, en los años 75, 80, que fue mi periodo en la Universidad Nacional Puertorriqueña. Terrero, ven acá. Usted, auditor, experimentado, que ha trabajado con... A mí se me ocurre preguntarle, ¿el auditor tiene que aprenderse el modelo de negocio completo de la empresa para llevar a cabo su trabajo? Sí, eso lo hace O sea, una- tú te metes en una colchonería y tú tienes que ver el montacarga que trae los sprines, uno hace- tienes que ver la fábrica, Mira, en la la materia prima, todo. En la planificación de la auditoría, tú pasas por todos esos procesos. En la verdad? planificación. Y después cuando te adentras a hacer la auditoría, tú comienzas a ver los procesos y ver los inventarios y ver cómo entra la materia prima y todo esto. Por eso nosotros los auditores, los que trabajamos en firmas, somos como la gente dice, bueno, pero tú sabes de todo. Porque hemos trabajado en tantas áreas diferentes que eso nos da realmente una cátedra realmente de aprendizaje excelente. Por eso la O sea, mejor, tú te pones mejor. a trabajar en una fábrica de conservas alimenticias. El auditor y trabajé. tiene que empezar a... Y trabajé. Por tu experiencia, Claro, qué bueno. claro. Si te ponen, qué bueno que puso ese ejemplo, en una fábrica de conservas alimenticias, de nombre que no vamos a decir, Sí. tú tienes que ver desde el proceso en que cuando se encarga lata. al proveedor que fabrique la lata, Claro, claro. y el calibre del metal que se utiliza, todas esas cosas. Y a veces Ese no es el principal problema. El principal problema, que para mí es curioso, es, tú coges una firma extranjera que tiene representantes y socios aquí, le dices, tú tienes que auditar el Banco Popular. Para ellos eso no es un problema, porque los principios de la banca son universales. Exacto. Pero cuando tú le dices a ellos, tú vas a auditar una empresa de alimentos, yo siempre me he preguntado, y si se va a auditar para venderse, y hay que auditar 10 años, ¿cómo determina el auditor lo que costaba esa materia prima en aquella época, cuánto cuesta ahora
y si es posible. Cada vez que le pregunto a Terrero me dice que todo eso es posible. El precio de la tierra, indexación del dólar, que todo eso es fácilmente, inclusive en construcción, Sí. tú auditar una obra de construcción, es decir, cuánto costaba la tierra, cuánto costaban los materiales. Aquí el cemento se compraba a 90 pesos la funda y ahora está a 400. A 500 casi. Entonces, todas esas cosas me dicen que es posible, pero también está el tema de los salarios. Es decir, auditar un lapso grande no es fácil, es muy difícil porque, acuérdate una cosa, compras y contrataciones es un organismo del Estado, pero en una auditoría privada ellos tienen que averiguar también cómo se compraba. Sí, pero ahí hay una particularidad, doctor, y es así como usted dice. La ventaja que tenemos ahora para valorar un negocio es totalmente diferente porque no hay que necesariamente irse a los históricos, porque en realidad efectivamente pasan diferentes cosas. Las normas internacionales de información financiera no permiten que uno pueda auditar un periodo X 2 veces por 2 firmas diferentes. Se supone que si yo voy a vender un negocio que tiene 10 años, que hace 10 años que se ha instalado, esos 9 o 8 años han sido auditados previamente. Y si fue un auditor interno, tampoco. No, interno no, tiene que ser una firma independiente. Si es interno no importa, porque interno es un proceso de control interno a lo interno, va a ser a la redundancia, que es revisión de controles internos para asegurar la fiabilidad de las cifras de los estados financieros, los activos y todo eso. Pero realmente ahora uno ve parámetros comparativos de negocios similares, peer, y entonces tú haces proyecciones en el futuro, cuánto es la ganancia del periodo, por tanto se multiplica esto y verifica algunos factores en particular. Es un asunto muy bonito. Nosotros por ejemplo, usted decía, doctor, que auditar la banca es fácil. Usted audita un banco y va a volver a otro banco, pero auditar el Banco Central es diferente. Por ejemplo, el Banco Central no es igual que una banca. Y yo tuve la particularidad de que cuando estaba en Pitt Marwick, que hoy es KPMG, Sí, claro. hoy es KPMG, tuvimos la oportunidad en el año 86, cuando Balaguer volvió al poder, que el gobernador era Luis Julián Pérez, y yo fui parte del equipo de Pitt Marwick y fue a auditar el Banco Central por primera vez. Por primera vez. Por primera vez auditó el Y Banco estuvimos Central. ahí como 6 meses adentro del Sí, Banco Central. Un porque, equipo de gente. pero es importante saber que parte del Estaba proceso... Agustín Lizardo y Ángelo Gesualdo en ese equipo. Y nosotros estuvimos ahí como... que parte del proceso de auditoría tiene que evalúa, o mejor dicho, se dedica a familiarizarse con los sistemas y procedimientos. Pero Siempre, cuando siempre. se auditan, no es solamente finanzas, sino procedimientos. también. O eso puede ser a petición de la persona. Okay. Yo creo que usted me evalúe si estamos actuando, no solamente los resultados y cómo se está gastando y cómo entra y sale el dinero, sino también se pide también que se audite los sistemas y procedimientos. Es que si tú no tienes lo primero, no puedes saber lo segundo. Sí. O sea, tú no puedes ir, vamos a editar las cifras sin tú conocer los procedimientos, los controles internos. Un resultado de una auditoría debe incluir también mejoras, sugerencias de mejoras en Siempre. siempre lo incluye. Siempre, fíjate. En áreas administrativas. Los informes financieros son 2, lo que hace una firma. Es el análisis, la evaluación de los estados financieros para dictaminar sobre su razonabilidad o no. Y el informe de la evaluación de control interno se llama carta a la gerencia. Donde tú le dices a la gerencia dónde están las debilidades o posibles irregularidades. Antes los auditores cuando encontraban una irregularidad no podían avanzar, sino decirle al cliente, mira, hay un problema de fraude en tal área, investígalo tú y hazlo. Ahora no, ya tú puedes hacer el trabajo completo. Pero hay que evaluar todo. Inclusive para decir inclusive, Carlos, tu empresa no es auditable. O sea, yo puedo determinar que... ¿Se puede determinar que una empresa no es auditable? Claro. Ahí sí. Terrero, ¿se puede auditar una iglesia? Claro que sí. Bueno. Y porque no es igual. Es que se recibe fondos por donaciones y por los feligreses que dan también. También. Ese punto es más difícil de determinarlo, ¿verdad? Ese punto. Porque Sí, tú pero sabes, por lo menos, pero yo imagino se puede establecer una curva, un diagrama de flujo. Un promedio. Un gran diagrama de flujo. No, mira, tú lo también. haces. Mira, si fuéramos a hacer una auditoría per se, tú verificas cuántos feligreses promedio llegan a esta iglesia. ¿Cuánto es la ofrenda promedio que da la gente? Sí. Hay iglesias e instituciones educativas
que en algunos países no están sujetas a ningún tipo de control estatal. Pero hay países que tienen, por ejemplo, colegios sí, espérate. Pero la iglesia es imposible, porque cuando tú echas en una alcancía El óvulo. una ayuda a esa iglesia, viene el sacristán, saca el dinero y se lo entrega al sacerdote. Y de eso no hay registro. Igual que, por ejemplo, ayer yo escuché que mencionaron un nombre de una señora que murió, amiga mía, y fui a la oficina de la sacristía y le dije al sacristán, mira, consígueme la lista de todos esos muertos que está mencionando el sacerdote. Dice, nosotros no lo tenemos registrado. Digo, pero ellos vinieron aquí, pagaron su misa. Sí. Es una prueba de cumplimiento. En auditoría se llama una prueba de cumplimiento. Prueba de cumplimiento. Claro, claro. Ellos vinieron aquí, pagaron su misa, así hay que buscarme los nombres. Si pagaron la misa, ¿se murió? Es que, no, porque yo veía... Ahora puede ser una misa de salud también. Bueno, Puede ser una misa de salud. había una misa... De lo que sea, una misa que se pagó, de salud o de difunto, de lo Claro, que sea. claro. No, pero siempre había en una fichita pero- 3x5 ponían el nombre fulano de tal, así, y lo ponían en el libro del misal al cura. Sí, pero doctor, hablando de sacristía, yo recuerdo que usted y yo fuimos a una iglesia grande, a una sacristía grande, en la zona colonial, a hablar con un sacerdote grande. ¿Se acuerda, doctor? Sobre un tema grande, que no podemos necesariamente explicar lo grande que es, y mucho menos la conclusión de ese cura. ¿Usted recuerda, Qué doctor? cosa, Qué cosa, doctor, ¿eh? La Ahora historia. se usa también. Pero está en mi libro, doctor. Cuando un organismo cumple aniversario, se hace una misa, Sí, sí. generalmente o en la catedral, y si es y si el administrador es PRDista, se hace en las Mercedes. Entonces, en esa misa habla el director o el ministro, Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí. En el púlpito. Y eso ha sido también motivo de grandes problemas en el país, Claro. que se han hecho denuncias rarísimas. Ay, Dios Bien. En una misa Señores, grande. vamos a hacer una pausa.